of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean a Ventana Pública. Me da muchísimo gusto recibirlos en esta noche lluviosa, muy lluviosa en la capital de la República Mexicana. Son las 9 de la noche con 13 minutos y como siempre es un honor saber que están bien atentos de esta ventana, que el día de hoy se abre para ustedes y que va a plantear un tema que además ustedes nos han estado platicando en las redes y nos resulta de lo más interesante porque resulta que ayer pues iniciamos el mes patrio. Y cuando alguien por ahí le está dando clases de civismo a su hijo en la casa o en la escuela, de pronto confunde los 3 colores de la bandera con lo que representa realmente lo que es ser mexicano y mexicana. Así es de que quédense por favor porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal. Seguramente algunos se preguntarán, ¿dónde está alojado este consejo? ¿Qué funciones tiene? ¿Cuáles son los trabajos que realiza en la actualidad? ¿De quién depende? Toda esa parte la vamos a platicar hoy, así como los proyectos en puerta y por supuesto lo que viene en los siguientes días, en el corto, mediano y largo plazo. Y como siempre me es muy grato recibir a nuestros distinguidos invitados aquí en cabina, que han estado más que puntuales a la cita, no obstante la lluvia que nos estaba inhibiendo la llegada a esta estación, a nuestra casa Escucha Radio. Pero bueno, ya estamos listos, vamos a empezar esta ventana y como siempre yo les pido que nos ayuden dejándonos sus comentarios en la página www.escucharadio.com.mx, Escucha Radio con K. Ahí nos pueden comentar lo que están ustedes opinando sobre este espacio, sobre este programa, sobre este tema y también por supuesto a través de la página Ventana Pública. Muy bien, bueno, sin más les presento a nuestros invitados. Está con nosotros la licenciada Fabiola Poblano. Ella es coordinadora del Consejo de los Pueblos y Barrios, presidenta, perdón. Ahorita que nos aclare ella si es presidenta o coordinadora del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal. Bienvenida, ¿cómo estás, Fabiola? Buenas noches a todo tu público. Miriam, muchas gracias por la invitación. A Claudia Fuentes, gracias por invitarnos a este espacio, compartirlo con ustedes. Y bueno, sí, soy presidenta del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal. Muchísimas gracias, Fabiola, por estar aquí, por aceptar esta invitación a este modesto espacio. Y efectivamente, ya lo dijiste, Claudia Fuentes, que también es integrante de este Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, pues está en esta cabina. Claudia, muchas gracias por hacer este enlace y por estar aquí el día de hoy. Sí, te agradecemos, Miriam, para poder venir a hablar acerca de la Ley de Pueblos y de cómo nosotros integramos el Consejo saliendo de asambleas públicas y estamos legitimados mediante esas asambleas donde nos eligieron los mismos habitantes de nuestra comunidad. Ok, o sea, ¿ustedes vienen de un proceso de elección vecinal? Sí, vecinal. ¿O barrial? Para decirlo más concreto. Vecinal de la comunidad. De la comunidad, sí. Muy bien. También está con nosotros Marcos Cázares Valdés, él es coordinador del Consejo de Pueblos y Barrios de Azcapotzalco. Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias Miriam, gracias licenciada Poblano, Claudia por la invitación y sobre todo un saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Gracias también, Marcos, por permitirnos escuchar tu voz joven, que seguramente le dará un toque bien particular a lo que estás haciendo en ese consejo. Sí, es un tanto dinámico el punto, ya tendremos oportunidad de compartirlo. Muy bien. Bueno, pues sin más, platiquemos por favor, licenciada Poblano, Fabiola Poblano, me da gusto reencontrarte después de varios años de no verte y me da gusto saber que estás en esta actividad tan noble y que de verdad requiere como muchísima energía y muchísimo compromiso de alguien que además se asume como parte de estos pueblos y barrios originarios. ¿Qué están haciendo allá? Yo sé que ustedes dependen de la Secretaría de Gobierno del DF. Sí. Y que como área tienen que obedecer a una serie de lineamientos y de una estructura jurídica que ya está establecida, bla, 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 bla. No me voy a detener en eso. Lo que a mí me queda claro es que ustedes están haciendo un trabajo que seguramente debe ser algo muy diferente a lo que hacen otras áreas, y lo que quisiera es que nos platiques, por favor, Fabiola, ¿qué está haciendo este consejo? ¿Cuáles son sus atribuciones y cuáles sus principales pendientes en este momento?
Antes que nada, Miriam, antes de comentarte todo esto del consejo, Sí. quisiera compartir con el público, con todos los radioescuchas, que eres una mujer a la que admiro mucho, que hace muchos años que no te veía. Gracias, y que en este mil gracias. camino de lo que es el compromiso social y de construir un país más justo y más equitativo, pues nos encontramos luego en diferentes caminos, y esos Así caminos es. son muy sinuosos, sobre todo aquellos caminos que comprometen a la resistencia y a lo que no está establecido en el régimen que domina y que además ha fracasado, que está en crisis. Es difícil. Entonces es para mí un honor y un verdadero gusto reencontrarnos en este espacio y compartirte qué estamos haciendo desde el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios. Y efectivamente, fíjate que aunque es un órgano de gobierno, es decir, creado y decretado por el propio gobierno en el 2007, el licenciado Marcelo Muy Ebrard, joven. sí, muy joven, Consejo. lo crea este consejo por Ujú. decreto, pero realmente no es una concesión. Yo les he dicho a todos nuestros compañeros que cualquier paso que los pueblos, los barrios hemos dado hacia adelante no ha sido ninguna concesión. Ha sido más bien resultado de mucha resistencia, y son pequeños pasos. Nosotros ya quisiéramos correr, porque este país requiere de justicia y de equidad para los pueblos. Sin embargo, pues ha sido como un paso lento pero seguro. Este Consejo de Pueblos y Barrios no solamente es de gobierno, es sui generis, es mixto. Ujú. No existe otro órgano así en la República Mexicana, ni siquiera en Latinoamérica. Es decir, aunque es un órgano de gobierno y dependemos de la Secretaría de Gobierno, no estamos con la misma estructura administrativa, política que todas las demás áreas. Es bien particular, ¿verdad? Es muy particular. Ajá. Esto se debe a que es creado a través de la resistencia de los pueblos, con una propuesta de los propios pueblos, y como lo decía Claudia Fuentes, a través de la representatividad que se da. Entonces es un consejo donde está el jefe de gobierno, Ujú. que preside el consejo a través de una servidora. Ujú. Son 11 secretarías, 16 delegaciones, pero más de 143 representantes de pueblos y barrios originarios. De Es toda una la mayoría, ciudad. de toda la ciudad. En todas las delegaciones hay pueblos originarios. En todas, absolutamente En todas. No existe Ok. una sola delegación en este Distrito Federal que no esté sentada en sus pueblos originarios. Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita, más allá de las atribuciones, lo que estamos haciendo en los hechos fundamentales es defender los derechos colectivos. Y entonces estamos sobre el trabajo para que podamos concretar, esperemos en esta legislatura, Ujú. una ley de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. Es nuestra tarea principal ahorita, y nuestras atribuciones pues tienen que ver más con la preservación de la identidad y cultura, Ujú. la defensa de los derechos colectivos de todos estos pueblos, barrios y comunidades, Ujú. y sobre todo también conciliar muchos problemas que se dan entre las instituciones públicas, privadas y los propios pueblos. Qué difícil es preservar los valores, la cultura en un mundo globalizado donde seguimos patrones, seguimos modelos de manera automática y a veces ni cuenta nos damos. Cuando tocamos ese tema y nos cae el 20 a muchos de que es una labor que incluso empieza en casa y que hay que formar para que esos que están formados formen a las otras generaciones, hablamos hasta de reeducar, ¿no, Fabiola? Sí. Y fíjate que en ese sentido a mí me parece bien interesante la labor que realiza gente de las colonias, como Sí. es el caso de Claudia, que a quien tengo también el gusto de conocer hace varios años a Claudia, y que nunca ha dejado esta labor de preservar costumbres, tradiciones, de defender, en el caso de Iztapalapa me queda muy claro, que la gente se apropie del espacio, pero además lo haga suyo, y no solo eso, que también contribuya esto a la formación y a los hábitos de las costumbres que son endémicas de determinadas zonas, en este caso de la ciudad. Claro. ¿Tú qué opinas, Claudia? Platícanos, por favor, de lo que haces.
Bueno, a mí sí me preocupa que haya una ley de pueblos y barrios que Ajá. a los barrios originarios nos dé una figura jurídica, porque, bueno, siempre nos imponen proyectos urbanos que precisamente nos destruyen los territorios ecológicos, culturales, arqueológicos. Nosotros tenemos la zona del Cerro de la Estrella, que es arqueológica, Ujú. y que, bueno, un proyecto urbano estuvo a punto de permitir que se hiciera un teleférico. Y, bueno, la organización precisamente vecinal fue lo que evitó que este proyecto urbano se impusiera. Entonces, esta ley de pueblos y barrios es la que nos va a favorecer para que no nos impongan los proyectos urbanos que nos van a, de alguna manera, destruir como pueblos originarios. Vamos a terminar siendo puras zonas urbanas y zonas ecológicas y zonas culturales y zonas arqueológicas, y nosotros en Iztapalapa pues somos barrios originarios que ni siquiera reconoce la ley de participación ciudadana. Por eso nos interesa que desde el Consejo de Pueblos esta ley deje de estar en una congeladora en la Asamblea Legislativa, porque nos daría autonomía, nos defendería nuestros territorios, y aparte buscaríamos que nos dieran presupuesto para el rescate de esta historia y de esta cultura que se ha ido perdiendo y que nadie nos financia, porque ni cronistas hemos podido lograr ser. Llegan cronistas de otras zonas que nos cambian nuestras tradiciones, nuestra historia, y hemos ido a pedir esos financiamientos y siempre dicen que a los pueblos indígenas. Nosotros somos pueblos originarios y somos tan importantes como los pueblos indígenas que están en provincia, que son migrantes, pero nosotros como pueblos originarios también queremos seguir permaneciendo en nuestros territorios y que se nos consense a la hora de que nos quieran imponer estos proyectos urbanos, y también la cantidad de construcciones de unidades condominales sobre esas zonas que pedimos que sean para universidades, para museos, para casas de cultura, o como en nuestra zona ecológica del Cerro y Santa Catarina, ¿verdad? Que cada día está más depredada y que tememos que ahora pues quiera ser una zona urbana en vez de una zona ecológico-cultural. Por eso nuestro interés es estar en el Consejo. Ajá. Y también de que esa ley de pueblos y barrios, con la presente legislatura, nos ayuden a impulsarla, ¿verdad? Es para beneficio para todos los pueblos originarios. Es Muy importante bien. por eso. Claudia, ahorita que te estaba escuchando hablar, de pronto me surgió esta pregunta natural. Este consejo, las decisiones de este consejo, ¿qué carácter tienen para el caso de quien ejecuta ahora sí que lo que aprueba el consejo? ¿Es vinculante o más bien es una cuestión más bien como de participar y proponer, pero no necesariamente se aterriza? ¿Cuál sería como esa parte que digo, puede ser que alguien que nos esté escuchando tenga ahorita la duda igual que yo de cómo se lleva a cabo? Sí, es muy importante efectivamente reconocer que falta la parte ejecutiva y vinculante, es decir, el Consejo de Pueblos sí tiene atribuciones, por ejemplo, para elaborar el atlas y el padrón, y ya lo hemos hecho. Okay. Sin embargo, de toda la ciudad. De toda la ciudad. Sin embargo, el reconocimiento jurídico ya no queda ahora sí que en la cancha del Consejo, sino que pasa a otras instituciones que pueden hacer caso omiso, es decir, no hacer caso, no lo publican, no lo hacen y entonces no ejecutan. Por eso es muy importante la ley, porque el decreto de creación del Consejo nos da esas atribuciones, pero la limitante es que no hay una ley que obligue y sancione a todas las instancias para que todo lo que resulte de las propuestas de este Consejo pues realmente puedan ser norma y pueda ser vinculante, como la consulta. Es decir, en el Distrito Federal no hay una obligación hoy en día reglamentada de consultar a los pueblos y los barrios antes de hacer, por ejemplo, algunas obras de gran impacto o desarrollos inmobiliarios, y ese es un gran conflicto en la Ciudad de México. Claro, imagino, y nada más me lo estoy imaginando. Definitivamente me parece que es un gran tema, porque en la medida en que se respete la opinión y la decisión del Consejo, ¿verdad?, y bueno, establecer por supuesto la intencionalidad por lo menos de hacer una política transversal con el tema tan necesario como es ¿no? Así como se hizo con el tema de género, como se pretende ahora el tema de juventudes, también tendría que tomarse en cuenta este tema como algo necesario, dado que son nuestras raíces. Claro. Y cada vez se diluyen más los conocimientos de lo propio.
Platícanos, por favor, Marcos, ¿qué pasa en Azcapotzalco? ¿Se abstrae de lo que hemos comentado aquí o forma parte de lo mismo? ¿Qué particularidades hay allá? Pues empezar que cuando uno revisa los libros de texto, normalmente se encuentra con que se hablan de Azcapotzalco por diferentes cosas y nada a la vez. Se menciona de Azcapotzalco que pues fuimos los malos que le impidieron al Imperio Mexica sentarse en su territorio, después los tratamos mal, pero no se cuenta nada más. De repente pues surge la inquietud, ¿no? Yo vivo en Azcapotzalco, pues ¿qué pasó? Y es cuando empieza este movimiento reivindicatorio, no únicamente por la cuestión de la historia, sino también nos damos cuenta de que tenemos libros y libros de tradiciones, de cultura, que tenemos un sinfín de historias, de narraciones, y sin embargo no son tomados en cuenta, no somos reconocidos como sujetos de derecho. Uno habla de tema de pueblos originarios y quizás quienes nos escuchen pensarán Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac. Sin embargo, te apuesto lo que quieras a que muy pocas personas saben que realmente la delegación que tiene más pueblos originarios en la Ciudad de México pues es Azcapotzalco precisamente. Tenemos 35 pueblos, fuimos en su momento el Hueyaltepetl más grande de aquí de la cuenca de Anáhuac, y sin embargo pues ahorita nos vemos reducidos a unidades habitacionales, ejes viales, plazas comerciales. Lo que comenta Claudia es bastante importante, ¿no? Sí. Sinceramente el desarrollo, lo que se conoce como progreso, pues no ha ido compaginado con los siglos que tenemos de historia, no solamente en Azcapotzalco, en toda la ciudad. Tenemos aproximadamente 500 años sin tener un carácter jurídico, mecanismos legislativos que en defensa de los pueblos originarios, y tú lo mencionaste muy bien, ¿no? Hay legislaciones a favor específicamente de la juventud, en defensa de los animales, hay legislaciones que para todo tipo. Sin embargo, para el tema de los pueblos originarios, pues nos damos cuenta que no la ha habido como tal. Fíjate que justo antes de venir para acá, yo leía un comentario que hacía uno de los atentos seguidores de esta ventana en relación justo a la ley, y ahí me entero y empiezo a leer lo que él decía. Nos ayudó a hacer la promoción del programa porque le interesó mucho el tema. Él es de Coyoacán, precisamente, se llama Andrés Pastén. Entonces Andrés decía, ¿no?, que es un reto muy grande y que necesitan esta legislatura que está iniciando, que va a iniciar creo que el 14 de este mes, pues ponerse las pilas y no legislar en términos de mayorías y minorías, sino más bien de lo que conviene a la ciudad. Entonces a mí me gustaría, Fabiola, que tú nos platicaras por qué la necesidad tan urgente, y un poco como englobándolo en lo que nos comenta Marcos, ¿por qué la necesidad tan urgente de tener una ley que extraño, pero estamos en el 2015 y no existe, ¿no? ¿Y qué tanto has avanzado tú finalmente como pues titular de esta dependencia en la cuestión ahí de los de los cabildeos necesarios que se tienen que hacer con los nuevos legisladores? Porque creo que eso va a ser básico, fundamental. Sí, mira, es fundamental la ley, no solamente para la gente que habita y que es originaria o nativa de los pueblos originarios y barrios. Realmente debemos de hacer una reflexión como sociedad, y esta reflexión es que nuestras raíces, nuestros fundamentos están en todos esos pueblos y barrios. Pero no solamente la gente que vive en un pueblo goza y tiene los beneficios del patrimonio cultural, artístico, ambiental, de identidad de los propios pueblos. Es una riqueza que nos pertenece a todos los ciudadanos, a todos los habitantes del Distrito Federal, y que además también nos puede afectar. Es decir, mucho del suelo de conservación de esta ciudad está en los pueblos y barrios originarios. La permanencia de la propia ciudad, es decir, en cuanto a los servicios, fundamentalmente el agua, que el agua es vida, y si no hay agua seríamos una ciudad en caos, pertenece también a los pueblos y barrios originarios. Entonces es un punto de interés para toda la ciudad. No solamente es el impacto de los desarrollos inmobiliarios o las grandes vías para los pueblos, es para toda la sociedad. La sociedad. Entonces, sí, fundamentalmente han sido históricamente los pueblos y los barrios, las comunidades de este Distrito Federal, quienes hemos estado pugnando por una ley.
pero es un efecto y es sobre todo de interés de todos, porque sin una ley lo que pasa es que en cada delegación, de acuerdo a la voluntad de cada gobernante, se va haciendo los desarrollos urbanos y sobre todo también se van perdiendo riqueza patrimonial, no solamente, por eso te decía, no solamente en el territorio, sino también en algunas prácticas, en medicina tradicional, en técnicas artesanales y de saberes y oficios ancestrales que le dan riqueza a esta ciudad. Y además también tenemos que ser conscientes que esta ciudad es el centro del país, es el corazón del país. Entonces, muchas de las cosas que sucedan aquí impactan a los estados. Eso es tan importante considerarlo y decir por qué en esta legislatura estamos avanzando en ese cabildeo con la nueva integración de la Asamblea Legislativa para que efectivamente no sea un tema de mayorías o minorías, sino de temas de la ciudad que se pongan en la agenda, tanto en la agenda legislativa como en la agenda política y ejecutiva de esta ciudad como prioridades. ¿Por qué debe de ser prioridad el tema de los pueblos y barrios originarios? Porque son el sustento de esta ciudad, porque nos pueden dar riqueza en problemas como la seguridad. O sea, ¿cuánto dinero gastamos como gobierno en implementar diversos programas de seguridad pública cuando la respuesta está en las redes comunitarias de todos los pueblos y que puede además también y que impacta también a las colonias que están aledañas y que vienen siendo también descendientes o están vinculadas con los pueblos originarios? Problemas como obesidad en cuanto a nutrición, tenemos respuestas en Xochimilco, por ejemplo, con el amaranto, en Milpalta con el nopal, productos que nos pueden ayudar en la nutrición y a combatir muchos de los males de esta ciudad. Y por otra parte, algo muy importante, la representación. Las redes de las comunidades son colectivas, no son individuales, y nuestra sociedad ha tendido a individualizarse, y con ello también se van perdiendo lazos comunitarios. Entonces es importante plantear que cuando se pueda tener una ley y que le dé importancia a estas representaciones comunitarias, vamos a estar fortaleciendo el tejido social y con ello pues va a ser más productivo y también combatir problemas de drogadicción, en este caso de desatención a la juventud, del deporte, o sea, hay mucha riqueza que está en los pueblos. Sí. Y esto conlleva a que nosotros como consejo llevamos ya 3 legislaturas, Miriam. Ha sido muy difícil. En la primera legislatura porque faltaba presupuesto. En la segunda... Y era muy joven el organismo. Y era muy joven el organismo. Sí, ya segundo, no se conocía. Decían, bueno, ¿eso con qué se come? Que todavía hay pueblos y barrios. Ahora ya se acepta el término de pueblos y barrios originarios, también ya se acepta que en todas las delegaciones lo hay, pero pues seguimos sin ley. Entonces sí es una tarea prioritaria de esta nueva legislatura y su nueva conformación el dar respuesta a una demanda histórica. Es una deuda histórica que tiene esta ciudad con sus propios pueblos, con sus raíces, pues nuestra planta necesita fortalecer las raíces para que florezca mejor. Bien, oye, yo di por un hecho y ahorita que te estaba escuchando me quedé pensando que en una de esas ni es así. Yo di por un hecho que ya hay una propuesta elaborada que va a subirse al pleno de la Asamblea Legislativa en cuanto inicie la siguiente legislatura. Sí. ¿Y ustedes participaron en la creación de esta propuesta de ley? Sí, en el anteproyecto. Emanó de ustedes. Sí, el comité de mecanismos, se creó un comité de mecanismo porque en la legislatura antepasada había algunos integrantes de comunidades indígenas que decían no haber sido consultados. Entonces se crea un comité plural muy importante porque por dictamen de la Asamblea Legislativa se crea un comité donde se integra con instituciones de gobierno, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la CEDEREC, el propio Consejo de Pueblos, directamente la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Es decir, 6 instituciones. También se integró mediante ha habido una discusión plural, un debate con especialistas, con comunidades indígenas y con pueblos originarios. Y de ahí, resultado de todo este trabajo y de asamblea pueblo por pueblo, para revisar todos los temas artículo por artículo, comas, así puntos y comas revisados,
el resultado es la entrega en marzo de este año, del 2015, del anteproyecto de ley. Se entrega este anteproyecto de ley y por supuesto que se tenía la expectativa que en el siguiente periodo se discutiera, no se sube a pleno y se va a espera, lo que le llamó Claudia Fuentes la congeladora. La congeladora. Entonces, o sea, sí está ahí dijeron, lista. a ver, tantito ahí para meso, ¿no? Y La después pudieron- vemos. Sí, no la quisieron subir a pleno. Entonces, Como sí está muchas hecha. otras que no Así subieron. es. Sí está hecha, Ajá. sí está trabajada, es generacionalmente trabajada, o sea, tiene un trabajo minucioso de especialistas, de pueblos, de instituciones de gobierno, Ajá. y está solamente para que le afinen los últimos detalles, lo que es el proceso jurídico parlamentario que tenga que hacerse, y con voluntad de los legisladores, pues se apruebe. Muy bien. Oye, ¿hay alguna otra que ustedes sepan que haya por ahí circulado, otra propuesta emanada de otra discusión de otros actores? No. No. No, de nada de asambleas, así como fueron, como dijo la licenciada, a Ajá. diferentes pueblos y barrios originarios durante más de 2 años, y que se fue a visitar cada comunidad, cada pueblo originario, cada asamblea, que de ahí surgieron las propuestas que enriquecieron esta propuesta de ley. Sí. No conocemos otra que haya surgido así de asambleas. A lo mejor haya alguien que tenga una propuesta, pero no surgió de un consenso general ni de asambleas públicas, ¿verdad? Ujú. Y lo importante de esta es que precisamente se enriqueció con la propuesta de todos los que asistimos a esas asambleas abiertas y públicas, y además todavía se hizo una convención apenas el 19 en el Salón del SUNAM para que se quería enriquecer esta propuesta de ley que ya está en la Asamblea. Toda la gente que decía que no había sido a lo mejor contemplada o avisada o convocada, se le volvió a invitar a todos los pueblos originarios y asistieron ahí a todavía a hacer planteamientos. Incluso de ahí también se retomó la propuesta de ley de agua ciudadana que nos hizo llegar también agua para todos, ¿verdad? Porque nosotros también queremos en esta propuesta de ley de pueblos originarios la defensa de los recursos naturales del territorio mexicano, que se ha estado perdiendo precisamente por estos proyectos urbanos. Muy bien. Entonces, por eso es importante. Perfecto. Oigan, ¿y cuántos pueblos originarios hay en el Distrito Federal? Actualmente tenemos identificados 143 pueblos y 57 barrios. Es la cantidad que tenemos distribuidos. No hay una sola delegación que no tenga en su territorio un pueblo, un barrio. Venustiano Carranza tiene 2, Cuauhtémoc tiene un pueblo, 2 barrios, así nos podemos Oye, ir. en el caso de Iztacalco, ¿cuántos tienen? ¿Tú Tenemos sabes el dato? registrado un pueblo y ese pueblo se divide en 8 barrios. Ok. Sí, bien contestado. Es que soy ciudadana de Iztacalco, entonces me surgió la pregunta de manera natural. Y me dejaste sorprendida con el dato que nos diste hace rato de que Azcapotzalco es el número 1 en cuanto a pueblos y barrios. Y mira que yo hubiera pensado en Iztapalapa. Y no es el caso. De hecho, resulta un tanto complicado porque históricamente Azcapotzalco ha estado un poco desconectado del centro de la ciudad. Ajá. Y bueno, con el embate que se da durante el siglo pasado de crecimiento urbano e industrial, realmente nos vimos reducidos. Hay pueblos que inclusive se tuvieron que refugiar en unidades habitacionales porque de otra forma hubiese sido imposible sobrevivir. El pueblo de donde yo vengo, San Pedro Jalpa, es un pueblo diseñado originalmente con 2 manzanas, una sola calle que atravesaba todo el pueblo, y sin embargo en este momento nos vemos invadidos por 3 unidades habitacionales, más 3 que están en proyecto de más de 1.500 departamentos. Este crecimiento exponencial y no planeado de la ciudad es justo lo que él nos acaba de describir. En esta propuesta de ley que ustedes traen está contemplada esta parte de evitar que se siga pues vulnerando la autonomía, ¿no? Las costumbres y todo lo que tiene que ver con preservar los valores, ¿no? Claro de que pronto sí, son está invadidos y pues ¿cómo le haces a ella, no? Para preservarlos. Pues sí, es importante que esta ley precisamente sea tomada en cuenta, porque sí está contemplado el que no destruya nuestros territorios, el que no los asambleístas a puerta cerrada autoricen estos proyectos, como acaba de suceder en la asamblea, y que, bueno, para eso sí hicieron
una reunión extraordinaria para ver la aprobación de esos artículos donde se puedan autorizar esos proyectos y las SODES, ¿verdad? En cambio nosotros, que pedimos que se tomara en cuenta la propuesta de ley, pues no la quisieron sacar y no se les hizo importante, porque ahí notamos que la ley de pueblos y barrios precisamente les evitaría este tipo de proyectos, imponerlos sin tomar en cuenta nuestra autonomía y también sin tomar el interés sobre esos territorios que están siendo dañados, ¿verdad? Y algo que no mencionó la Alicia Poblano, que a lo mejor se le pasó, es que también es muy importante que los pueblos y las nuevas generaciones tengan identidad, porque gente sin identidad es personas extraviadas y son gente que no les nace defender ese territorio, que finalmente a quien va a afectar es a sus generaciones que siguen. Entonces, jóvenes sin identidad son más proclives a perderse en vicios, ¿verdad? Así es. Y bueno, para nosotros nos hace muy importante que las nuevas generaciones sepan de dónde surgieron y no anden adquiriendo esas culturas extranjerizantes, que lo único que hacen es precisamente que nosotros empecemos a perder esa nacionalidad y un día nos vengan a decir, ¿sabes qué? Tienes que votar por un extranjero y pasas a ser ciudadano de segunda. Entonces es importante esta ley de pueblos que precisamente nos va a defender esa identidad, ese territorio y también esa figura jurídica. Muy bien, miren, les leo 2 comentarios del auditorio. Dice Patricia Palomo: un pueblo originario no se vende, se ama y se defiende. Pueblo Bravo. de los Reyes, Coyoacán, no a la construcción en Ciénega 28. Así es. Gracias, Patricia Palomo, por escucharnos. Nos da mucho gusto que estés atenta del tema. Jime manda saludos, dice hola. Hola, Jime, bienvenida. También está Luisa Islas, dice hola, muy buenas noches a todo el equipo de Ventana y a los invitados especiales. Yo estuve en el Instituto Electoral del Distrito Federal y me tocó las elecciones de comités y consejeros del pueblo 2010. Y lo malo de estas elecciones que me ha tocado presenciar es que no respetan la ley de participación ciudadana, donde indica que no pueden ser de partidos políticos, que sean originarios de los pueblos y que no sean servidores públicos. Así es. Pues se inscriben personas que no cumplen con alguno. Ok, mira qué clara fue Luisa en su exposición. Así de fácil. Dice, en el IEDF ya está en línea sobre los barrios y pueblos en el DF. Luisa, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Mira que no estuve involucrada en este proceso, pero no se me hace raro conociendo el nivel de participación de muchos actores políticos en la ciudad, que de pronto efectivamente dicen no estar en ningún partido, no tener ningún color y en el fondo sí lo traen. También nos escribe Cristian Molina desde Ecuador. Cristian, como siempre, un gusto leerte. Dice, muy interesante el programa. Es como si estuviera caminando por sus calles. Una pregunta. ¿Conocen ustedes toda su ciudad? Leí una vez que el habitante del DF nunca llega a conocerla por completo. Y un amigo que recién visitó el DF me dijo que es más enorme de lo que uno se puede imaginar. Eso es cierto. Cristian, gracias por eso. Totalmente ¿Qué de crees, acuerdo. Cristian? Llevo viviendo en esta ciudad algo así como 20 años y en efecto nunca la he recorrido toda. Cada vez me sorprende más los rincones, los espacios que no visitamos de pronto porque estamos en una ruta como ya muy establecida, ¿no? De tal lado a tal lado todo el tiempo. Y efectivamente es una ciudad inmensamente grande, es una ciudad pluriétnica, es una ciudad donde vas a ver de todo. Pero efectivamente, recorrerla completita, híjole, yo no sé si algún cronista, Claudia, que tú conozcas, No, que él pueda decir que sí ya la recorrió a No. completo. Yo pienso que no, ¿verdad? no creo. Sí, es bastante Es amplia muy y grande. rica, sí. Así es muy grande. Ah, mira, ya nuestro productor está diciendo que él sí la conoce toda. ¡Guau! Vamos a hacer un programa sobre el Sí. tema para que nos platique de los rincones de la Ciudad de México. Y lo que nos pregunta Cristian, pues es muy válido, porque él no vive en México, él es de Ecuador. Claro. Cristian, muchas gracias por hacernos recordar esta parte que además es tan bella. Nuestra ciudad es tan hermosa, Fabiola. Sí. Tenemos tal riqueza en todos sentidos, culturalmente hablando, ¿no? Pluricultural. Así es. Es una ciudad pluricultural donde te vas a encontrar gente de todo el mundo. Y por supuesto, también vas a encontrar la otra parte que a veces uno desconoce, que hay etnias establecidas en la ciudad y que tienen espacios donde desarrollan sus actividades y uno luego no se da cuenta de eso, ¿no? Sí, no lo sabe. Así es, no lo sabe.
Bueno, pues no sé si sobre estos comentarios quieran hacer alguno Bueno, a mí para me gustaría- contestar. Ajá. Me gustaría más agregar respecto a los barrios que hace rato mencionaba el compañero Marcos en Azcapotzalco. Sí. En Iztapalapa hay bastantes todavía pueblos y barrios Ajá. que estamos pidiendo que se reconozcan y bueno, nos están pidiendo llevar toda la papelería, los mapas para registrarse. Nosotros pedimos que ahorita, por ejemplo, Atlalilco y Xomulco, de los 8 barrios de Iztapalapa, también sean reconocidos, porque, bueno, están reconocidos 16, 17, Ujú, pero somos no más. todos. Y en ese trámite también estamos, que llevando la documentación y probando que somos barrios originarios, también se vaya sumando más pueblos y barrios originarios dentro de Iztapalapa y que la ley de participaciones ya nos contemple, porque decían que Iztapalapa no debería de aparecer en esta ley porque no tenía figuras que tuvieran permanencia. Las sociedades tienen permanencia, los grupos de tradición tienen permanencia y los cronistas originarios también tenemos la permanencia. Entonces no entendemos cuál es la objeción de los expertos en la asamblea o en el IEDF que hayan dicho que nosotros en Iztapalapa no somos pueblos y barrios originarios, ¿verdad? Ajá. Sí somos. Oye, pues tú que estás súper bien informada, nos puedes platicar eso, pero fíjate que hay quien está totalmente ausente del tema, ¿no? Y podría decir yo que sí están reconocidos y bla, bla, y me la creen, ¿eh? Entonces, qué importante es la labor Sí. que ustedes desarrollan, porque le están dando además conciencia a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Yo voy a leer un comentario más de Arturo del Bosque, es un ciberescucha distinguido de esta ventana que nos escucha en Saltillo, Coahuila. Dice, las raíces ancestrales de los pueblos originarios son y deben ser motivo de gusto y orgullo. El tono de los habitantes del DF, así como cantadito, viene, según historiadores, a que en los mercados de los pueblos los comerciantes indígenas ofertaban sus mercaderías cantando como para cautivar al marchante. Como esta debe haber miles de herencias policulturales y legendarias. Saludos. Híjole, no había reflexionado sobre eso, Arturo del Bosque, pero qué interesante, ¿no? Que de pronto hasta en eso nos distingamos, ¿no? Sí me han dicho mucho, usted viene al DF porque habla cantadito. Viene Sí. de eso y del náhuatl. Viene del náhuatl, ok. que Ese es es el reverencial. origen. Así es. Bien, bien. ¿Nos quieres platicar más sobre eso? Estamos ya con el tiempo encima. Pues terminando, nada más que efectivamente al tianguisco, que Ajá. eran los comerciantes, efectivamente de Tlatelolco, ofertaban como una manera de cantando, porque el náhuatl es una voz, o sea, es una lengua, un idioma que es reverencial, entonces sí se oye como cantado, y que la mayoría del vocabulario, no solamente de la Ciudad de México, la mayoría de los nombres de los lugares a nivel del país viene del náhuatl. Entonces, porque hubo, bueno, en ese momento el Imperio Mexica estaba en todo el territorio hasta Nicaragua. Entonces, sí es importante reconocer esas raíces, esa identidad, pero la identidad no es en el aire, o sea, por eso yo insisto mucho en los territorios y terminar con esto. El tema, por ejemplo, ahorita del Radio Escucha que nos plantea lo de Ciénega es fundamental. Ahí en el pueblo de los Reyes, Coyoacán, conozco el tema, se ha defendido en contra de una imposición de una unidad habitacional que no quiere el pueblo y que ha habido ya asamblea comunitaria para defenderlo y hay todavía esta situación. Entonces, uno de los principales problemas, Miriam, que enfrentan los pueblos es el desarrollo inmobiliario. Son las desarrolladoras inmobiliarias no ven color, ni lugar, ni siquiera factibilidad, ni ven si impactan o no al medio ambiente. Ellos ven los signos de pesos para su desarrollo. Y eso es lo que los pueblos actualmente están defendiendo en su lista de prioridades. No al desarrollo inmobiliario, a los grandes proyectos, a las ODEs, a los AGES famosos y a vías de comunicación que sean impuestas en los pueblos. Híjole, y eso es importantísimo lo que dices, pero va a tener todo que ver con la cuestión del desarrollo urbano y eso toca muchos intereses. Entonces, de pronto, yo pienso que el camino no va a ser como así totalmente pavimentado y directo. Seguramente ustedes tendrán que ir, justificar y volver a justificar ante los asambleístas, pues, ¿por qué la ley, la nueva ley, ¿no?
Así es. Entonces, de verdad yo les deseo mucho éxito, Claudia. Yo sé que ustedes son gente muy emprendedora y que no se dobla. Fabiola no se diga. Pero la verdad es de que esto que estamos hablando tiene mucho que ver con los intereses de mucha gente, que tiene más que ver con lo económico, ¿no? O sea, ¿por qué les conviene construir una unidad en Por tal eso, lugar, Miriam, no? es Pues porque hay fundamental recursos. sumar y Así convocamos es. a todos los radioescuchas que nos apoyen. Su voz es importante, su presencia en algunos eventos que vayamos a tener, porque recuerden que una rama sola se puede romper fácilmente, Exacto. pero si haces un atado de ramas ya no la rompes tan fácilmente. Bien, Entonces yo creo que bien estos dicho. movimientos, si la ciudadanía se suma, si toma conciencia en eso y sobre todo el compromiso con su propia raíz y con esta ciudad, vamos a lograrlo. Muy bien, definitivo, o sea, hay que entrarle todos. Yo creo que ustedes deben tocar muchas puertas para difundir esto y utilizar las redes sociales. Yo creo que es fundamental porque mucha gente nos informamos a partir de las redes. Si hay alguna página donde podamos seguir, ahora sí que esta causa, pues que es el momento de decirlo, porque seguramente quien nos está escuchando tomará nota de lo que ustedes nos digan en relación a dónde puede encontrar más información de este tema. Básicamente los documentos íntegros los pueden encontrar en la página de Facebook del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, Ajá. o en las instalaciones del propio Consejo, que están en San Antonio Abad número 122, piso 8, Colonia Tránsito. Esto es saliendo del metro San Antonio Abad. Muy bien, ok, ahí está ya el dato. Yo voy a leerles el comentario de André Castañeda, un ciberescucha de esta ventana que está muy atento de lo que hacemos. Dice: buenas noches a todos en Ventana, extraordinario tema el de esta noche lluviosa. Es una pena que en estos 3 años en los que ha gobernado Mancera no haya hecho ni el más mínimo intento de proteger nuestras raíces. Al menos al anterior gobierno del DF tuvo medidas aceptables para promocionar turísticamente los pueblos y barrios. Un ejemplo de eso es en Iztacalco, nombrado pueblo mágico por la UNESCO. Sí. Gracias, André, por el dato que nos das, que además es muy valioso y muy interesante y se ve que estás bien informado. Muchísimas gracias por comentarlo en esta ventana. Saludo especialmente a Fabiola Tolentino, que nos está saludando aquí, dice que le gusta mucho el programa. Muchas gracias, Fabiola. A Israel Cruz, que está atento. También está saludándonos Alberto Bautista, dice: hola, acabo de sintonizar la estación. Mi pregunta es, la propuesta de ley de pueblos y barrios ¿contiene algún artículo o capitulado que mencione textualmente o indirectamente lo que se contempla como patrimonio cultural inmaterial? ¿Y en dónde puedo consultar la propuesta de ley? Muy bien, también nos saluda Jimena. Dice: la venta de espacios irregulares es uno de los grandes enemigos de los pueblos, así como la pérdida de la cultura. Jimena, te mando un abrazo grande. Leí hace rato en el Face que has estado muy metido en el tema también con Fabiola, así es de que muchas gracias por estar atenta a esta ventana. Saludos, Fulanillo Carza, que está aquí. Tenemos 1 minuto por cada uno para despedirnos, chicos. Por favor, lo que no hayan dicho y que haya que decir todavía. Por favor, Claudia. Bueno, sí es importante que el jefe de gobierno reconozca nuestros aniversarios, nuestras ceremonias. Se acaba de conmemorar el aniversario de la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan, y bueno, lo tuvimos que hacer en otros lugares, como fue en esta ocasión en Santo Domingo. Hubiera sido muy importante que fuera como siempre en el Zócalo, como en pasadas administraciones, porque bueno, es ahí el centro de la ciudad, ¿verdad? Así y la otra es. cuestión, los pueblos y barrios de Iztapalapa y del DF, efectivamente no queremos muchos proyectos urbanos, en especial en Iztapalapa, la autopista urbana oriente, la urbanización del Cerro, y también la unidad de condominios que está en el metro Cerro de la Estrella, en el barrio San Miguel, y el rescate del Deportivo Culhuacán, que son una de las que ahorita más nos está moviendo, para que no se aplique ese proyecto sin el consenso de nosotros. Somos ya un pueblo que perdimos un kiosco, que se desconoce también nuestros ancestros. Cuitláhuac ahora está en un rincón, y es muy triste, como le decíamos a muchos compañeros, que esté un templete dándole la espalda y él esté en la oscuridad. Fue un gran señor de Iztapalapa, y pedimos que se reivindique esa raíz ancestral que tenemos. Muy bien, ¿verdad? Claudia, Gracias. definitivo tenemos que hablar de ese tema en particular de Iztapalapa en otro programa, porque ahí hay muchísimo de qué hablar,
¿verdad? Y muchísima información que aportar. Te agradezco como siempre tu disposición por estar en esta ventana. Fabiola, ¿qué nos dices por último? Agradecer a esta red social, a esta estación de radio, a todos los que trabajan aquí, convocar en primer lugar a todos los pueblos y barrios originarios, recordarles que nosotros somos quienes escribimos la historia y que estamos en un momento de auge, es decir, ya hoy se reconoce la existencia de los pueblos y barrios originarios. El paso más difícil ya está dado, ahora nos toca sumar, avanzar. Y también pues a todos los radioescuchas que pasen la voz, aquí esto se hace así, pasando la voz, que se sumen a este esfuerzo y a este compromiso. Los invitamos, es una noble lucha por la recuperación de nuestra propia identidad, por el engrandecimiento de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Marcos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a las personas que nos escuchan, particularmente Jimena, completamente de acuerdo contigo. Nunca en la historia de México se había visto a las tierras, al territorio como una cuestión mercantil, como un producto que puede intercambiarse por algo tan absurdo como el dinero. La última persona que lo hizo en aquella guerra contra Estados Unidos, pues es mal recordada por nuestro país. Yo le preguntaría inclusive a tus radioescuchas, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer de todas las personas que en este momento están entregando nuestras tierras, nuestros territorios no solamente a manos extranjeras, sino a estas inmobiliarias? Yo los invito a acercarse al trabajo. Creo que no es un trabajo de particular, sino que es un trabajo que nos implica a todos, seamos originarios o seamos residentes en esta ciudad, y sobre todo que cerremos filas para el gran pasado que tiene esta Ciudad de México. Marcos, muchísimas gracias a los tres, les agradezco mucho, nos tenemos que despedir. Amigos y amigas, muchas gracias por escucharnos, qué buen programa hemos hecho el día de hoy. Por supuesto que la invitación se queda abierta para seguir platicando qué va a pasar con esta iniciativa que ustedes ya prepararon y que van a llevar a la Asamblea Legislativa. Eso es vital saberlo. Les agradezco otra vez, por supuesto, le agradezco a nuestro director general de Grupo Escucha, él es Antonio Vázbar, la generosidad por permitirnos estar aquí transmitiendo, a Claudia Segura, nuestra directora de estación, muchas gracias, a Conde, que hace esta impecable transmisión y que está allá atrás de los controles, muchas gracias, por supuesto, a nuestro productor Irwin Molina, que hace posible esta ventana pública, y bueno, a todos y a todas los que nos escucharon, los que nos escribieron y a quienes no nos escribieron, como siempre los invito a que lo hagan, es importante saber su opinión. Fulanillo Carza, un saludo especial a nuestro más joven seguidor. Yo les dejo un abrazo, soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo seguiremos haciendo en la próxima emisión. Hasta luego. 7 años de Escucha Radio. Las demás solo nos escuchan. Escucha Radio, imagina lo que escuchas.